Perfecto, ya se está grabando. ¡Las amo! Las amo, las amo, las amo. Un momentito, ya estoy grabando. Perfecto, Ana María, verlos, estar con ustedes, compartir este momento tan hermoso que nos costó tantas cosas lindas, ¿no? Para poder concretarlo con María Jesús, a disfrutarlo. Bien, voy a colocar entonces, mi PowerPoint. Vamos a hacer así, compartir pantalla. Muy bien. Hacemos así, hacemos así. Muy bien, muy bien. ¿Lo están viendo? No, ahora sí. Excelente. Excelente. Perfecto. Antes de iniciar esta presentación de tareas, FANUS le quiere agradecer a su consejo directivo, a través de su presidenta, la doctora Pilar Teresa García, porque hace posible su permanente crecimiento como referente de la interacción del quehacer de los sectores de la producción de alimentos con los sectores de la salud humana. Asimismo, quiere agradecer a los profesionales que han colaborado este año, presentando artículos para la revista, como también brindando excelentes conferencias cuya repercusión se ha evidenciado en la participación virtual, como también en las visitas a las grabaciones colocadas en la web. De manera especial, quiero agradecer a los integrantes del Departamento de Formación y Capacitación de la Bolsa de Cereales por la excelente tarea realizada, difundiendo y coordinando una vez más el curso FANUS sobre consumo de alimentos, nutrición y salud. Y finalmente también FANUS quiere agradecer la valiosa colaboración de la señora Marta Cabello y del licenciado Eugenio Paz por sus tareas en el quehacer FANUS. Bien, como les decía, ahora presento las tareas que realizamos y vamos a realizar, y luego, entonces, como frutillita del postre, voy a presentar a la doctora María Jesús Periago Castón, que nos va a brindar la conferencia Subproductos vegetales como fuente de compuestos bioactivos con efecto prebiótico. Y muchas gracias, doctora, por estar presente desde este momento. Bien. Tenemos una conferencia con el tema de la cebada, sobre elaboración de cervezas, del licenciado, la charla la dio el licenciado Ernesto Simón del INTI, donde habló justamente de las características de estos cereales, los aspectos nutricionales, y las cervezas con fines especiales, como es la cerveza apta para celíacos. Luego también tuvimos otras conferencias sobre el desarrollo de alimentos funcionales con bagazo de cerveza, y tuvimos dos disertantes, uno hablando sobre el desarrollo de panificados a base de este bagazo, del doctor Gustavo Adrián Locati de la Universidad de Lanús, donde justamente se habló del estudio, composición y valor nutricional, y el desarrollo de panificados funcionales a base de este bagazo. Y la otra conferencia fue valorización del bagazo de cerveza para elaboración de alimentos, y yo lo tengo aquí cubierto con esto, así que, bueno, y otros productos. La doctora Noemí Zariski del CIDCA habló sobre composición de este bagazo, uso de este bagazo, aprovechamiento también para la obtención de ácido ferúlico en tratamientos dérmicos. La doctora Pilar García dio una hermosa conferencia sobre sustancias bioactivas en subproductos de la industria de las frutas, hablando de su composición, compuestos bioactivos, concentraciones y aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y en la biotecnología. Otro tema interesante fue el centeno, ¿no? Y su aporte en la alimentación humana, porque como todos saben, está muy difundido su aporte en la alimentación animal.
y esto lo dio nuestra respetada y querida doctora Etel Coscarello de la Universidad de Morón, pero que es también nuestra consejera en FANUS. Y ella habló sobre efecto prebiótico, efectos sobre enfermedades relacionadas con estilo de vida y las propiedades del malteado del centeno. Nosotros cada 2 años entregamos el premio FANUS que ahora voy a mencionar, y el último premio FANUS fue dado al doctor Gerardo Gagliostro del INTA de Balcarce, sobre justamente el tema de lácteos funcionales, CLA, y el desarrollo tecnológico y la articulación público-privada para la disponibilidad de productos en góndola. Él habló sobre grasa láctea, el origen y propiedades saludables, sobre megatendencias del mercado, aplicaciones prácticas en Argentina y otros países, aspectos sensoriales y conclusiones. Muy valiosa también su charla. Y una conferencia sobre maní. Tuvimos 2 conferencias, una con 2 disertantes, que habló sobre calidad del grano de maní confitería, la composición química, nutricional y el efecto del ambiente, donde lo expuso la doctora María José Martínez del INTA Manfredi Córdoba. Y la otra charla fue perfil elemental de este maní confitería, con aportes minerales, como aportes minerales a la ingesta diaria recomendados y la inocuidad. Y esta charla la dio el máster Claudia Marcela Inga del mismo MinSit Córdoba, de MinSit Córdoba. Y como les decía, una segunda conferencia sobre maní la dio el doctor Nelson Rubén Grosso, que habló justamente del origen, de la producción, de los productos del maní manufacturado en Argentina y en el mundo, y los nuevos productos desarrollados y en desarrollo. Como este año fue el año, o es el año internacional de las frutas y verduras, tuvimos 2 charlas, o mejor dicho, 2 conferencias, una sobre cultivos con identidad regional del norte argentino, donde hablaron 2 profesionales, una sobre yacón, un cultivo andino ancestral con potenciales beneficios para su consumo, la doctora Gliemo de la Facultad de Exactas de la UBA, y ella habló sobre el potencial bioactivo, los efectos benéficos de su consumo y el desarrollo de alimentos a base de yacón. Y la segunda charla fue el tomate de árbol o chilto, un fruto de las yungas argentinas con propiedades nutricionales y funcionales, la doctora María Inés Isla de la Universidad Nacional del Tucumán. Y ella habló sobre composición nutricional, compuestos bioactivos y aplicaciones en la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética. Y respecto a cultivos con identidad regional, pero del sur argentino, la conferencia fue ¿Qué sabemos de las especies frutales de la Patagonia y sus propiedades?, de la doctora Miriam Arena de la Universidad de Morón, donde habló sobre especies frutales nativas de la Patagonia introducidas, propiedades nutracéuticas de los frutos, y usos y diferentes productos de los frutos. Otra muy hermosa conferencia fue la valorización de las harinas de trigos ancestrales argentinos, de la doctora, de la doctora, lo tengo tapado, Paula Ormando, del Instituto Tecnológico de Alimentos del INTA Castelar, y ella justamente habló sobre el consumo de alimentos a partir de trigos antiguos, aspectos funcionales y nutricionales, y el diseño y desarrollo de productos elaborados a partir de prefermentos. La conferencia de noviembre fue sobre valoración de los extractos de subproductos de la industria oleaginosa y el aceite de chía. Y aquí tuvimos 2 charlas, una sobre aceite de chía, extracción, propiedades y estrategias para la estabilización oxidativa, donde la doctora María Bodoira del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Córdoba habló justamente de la chía como aceite de chía, las propiedades nutricionales de estos aceites y beneficios, y concentró su charla en la estabilidad de este aceite como estrategias para incrementarla.
Y una vez que se habló sobre esta estabilidad del aceite de chía, el doctor Daniel Ribota, del mismo instituto, habló sobre la microencapsulación de este aceite y la incorporación en alimentos tradicionales. Entonces, expuso sobre características de estos microencapsulados y el desarrollo, tanto en panes como en pastas, enriquecidos con este aceite rico en ácidos grasos omega 3. Muy interesante la charla. Todas estas conferencias se encuentran, son grabadas, como se dan cuenta que esta también está grabada, y están colocadas en la web Fanus. Como también hice mención y el agradecimiento al Departamento de Formación y Capacitación de la Bolsa, justamente porque nosotros hicimos, volvieron a dar el curso preparado por Fanus, y que amablemente, bueno, y el Departamento de Formación y Capacitación es la que lo llevó a cabo. Y este curso, como ven ustedes aquí, se habló sobre consumo de frutas y hortalizas, sobre nutrición y salud, sobre consumo de grasas y aceites, consumo de lácteos, carnes, consumo de huevos, consumo de carbohidratos y de granos. Y ahora muy prontito ya voy a tener, me va a mandar este departamento de formación las respuestas a las encuestas realizadas, pero todos los alumnos estuvieron muy, pero muy agradecidos por el nivel y la capacitación que recibieron. A ver. Bien. Y luego las conferencias que tenemos confirmadas hasta el día de hoy, ¿no? Hasta ahí, para el 2022, justamente lo vemos acá. Sustancias bioactivas en residuos de la industria vitivinícola, el doctor Ariel Fontana, del Instituto de Biología Agrícola de Mendoza. En abril tenemos el valor nutricional de los orujos, que como es un proyecto que está en este momento llevándolo a cabo el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios, y lo va a exponer el doctor Andrés Felipe Rocha Parra, del INTA Alto Valle. En mayo vamos a tener una conferencia de la doctora Pérez, compuestos bioactivos en trigos argentinos, que es de la Facultad de Agrarias de Córdoba. Y en junio, el mejoramiento genético de avena, que ya veo que está presente la doctora Wenhane, Liliana, y ella va a estar hablando sobre este mejoramiento y la calidad industrial de este grano, de la chacra experimental integral de Barrow. A ver. Luego, en julio, tenemos la actualización en legumbres, que tenemos dos charlas, una sobre mejoramiento del perfil nutricional del doctor Manrique, de la Universidad del Centro, y el tema de los panes con lentejas de Cecilia Pupo del CIDCA de La Plata. Y en agosto ya vamos a tener sustancias bioactivas y prebióticos en semillas y aceites de soja, y lo va a dar la doctora Nimbe Torres y Torres, que es investigadora en ciencias médicas de la Facultad de Ciencias Médicas y Nutrición del Salvador Subirán, México. Y en septiembre, la conferencia sobre péptidos bioactivos en lácteos, Roxana Páez, de Inter Rafaela. En octubre, como Día Internacional de la Alimentación, vamos a tener una charla de la magíster Marcela Leal, que es nuestra consejera en Fanus, que ella está en la red de investigación de estilos de vida saludable, va a hablar sobre seguridad alimentaria, y luego la sinergia con el ambiente lo va a dar un profesional de las buenas prácticas agropecuarias. El 27 de octubre vamos a tener la charla sobre maíz, dieta de la milpa, sus saberes y sabores, y lo va a dar María Graciela Sánchez Montiel, que es directora de la Facultad de Nutrición de Xalapa, México. Y en diciembre, la reunión anual de Fanus. Esto es el tema de conferencias. Y rápidamente, este año, y lo que se ha publicado en nuestra revista digital,
son trabajos sobre isómeros conjugados del ácido linoleico de la doctora García, sobre compuestos fenólicos y actividad antioxidante en distintos tipos de lechugas, y acá lo vemos en la Universidad de Cuyo y también en INTA. Y actualización sobre el uso de orujo de uva, que tanto orujo de uva como orujo de aceituna y el próximo que vamos a ver están dados por Fernando Meyer del INTA Bordenave, que se habla sobre el uso de estos orujos en la producción animal y de carne y leche. Como decías, alimentación de carne y leche, los dos. Luego, también la doctora Pilar presentó un trabajo sobre la contribución de la dieta pastoril a la mejora en la composición lipídica de carne y leche de rumiantes. Y como les dije recién, Aníbal Mayer, del INTA Bordenave, también presentó un buen trabajo sobre bagazo de cítricos en esta alimentación de rodeos de bovino, carne y leche. Y el otro artículo es sobre hierbas y especies culinarias, los beneficios para la salud, que justamente lo ha presentado Viviana Espotorno, que es nuestra consejera de FANUS de INTA, juntamente con el doctor Repeto. Y extracción de compuestos fenólicos en la piel de batata, la valorización de estos residuos de gente de la uva y del INTA San Pedro. Y el otro artículo es composición de ácidos grasos en la carne de corderos, una revisión bibliográfica del INTA Guillermo Cobas. Y está en imprenta los otros artículos para el volumen 3, número 3. Cada 2 años se entrega el premio FANUS Bolsa de Cereales, y justamente la finalidad de este premio es promover las investigaciones y las acciones que llevan a optimizar la dieta para mejorar la nutrición y salud y para prevenir enfermedades no transmisibles. Y justamente las bases del premio en cuanto a los trabajos tienen que estar orientados a estrategias para el posicionamiento del país en el diseño y políticas agroalimentarias vinculadas con salud y nutrición, actividades que tiendan a adaptar producciones agropecuarias y agroindustriales a estos requerimientos y la prevención de enfermedades no transmisibles, trabajos que hagan a las acciones para compatibilizar el interés económico con los requerimientos nutricionales de los consumidores, y promocionar la calidad nutricional y alimenticia de productos agrícolas argentinos y derivados, como así también indagar acerca de las preferencias de los consumidores, tanto en materias de la calidad alimenticia y nutricional. Bien, hay 2 categorías, la primera que tiene que ser un trabajo de investigación, que es la categoría A y la categoría B, que si bien no es un trabajo de investigación, sí tiene aportes que merezcan ser considerados por FANUS por sus aportes en la nutrición y alimentación. El premio entonces es una figura de acrílico como la que ustedes vieron, y de existir menciones especiales se entregan el diploma de reconocimiento. Bien, muchas gracias. Entonces, con esto vamos a hacer así, dejamos, perfecto. Ahora lo que voy a hacer, mientras María Jesús, ahora yo le digo cómo le doy la autorización para varios participantes, yo voy a leer el resumen de su currículum vitae. María Jesús, ¿podés colocarlo? Sí, María Jesús, ¿podés colocarlo? Sí, voy a poner la presentación. Bien, entonces yo te presento. La doctora María Jesús Periago Castón es catedrática de la universidad en el área de nutrición y bromatología de la Universidad de Murcia, España. Trabaja en el Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología en la Facultad de Veterinaria de esta universidad. Ha participado en numerosos proyectos de investigación,
tanto regionales, nacionales como internacionales, en el ámbito del análisis de la composición de alimentos y sus propiedades beneficiosas para la salud. Y como resultado de esto ha publicado más de un centenar de artículos de investigación en revistas internacionales, donde se destaca también su amplia experiencia en proyectos de transferencia tecnológica con empresas del sector agroalimentario. Un lujo. Te escuchamos, María Jesús. Bueno, buenas tardes. Bueno, no, sí, buenas tardes a Sí, todos. para nosotros, Digo, sí, también, linda, te también para quiero. vosotros. Sí, qué linda. De momento, con el cambio de horario, digo, bueno, Sí, perfecto, también muy para buenas vosotros. tardes. Buenas tardes a todos y bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a FANUS por la invitación a participar en esta asamblea anual. Me ha parecido muy interesante pues toda la presentación de actividades que se llevan a cabo, que desde luego son Esta es una revista que mandó un trabajo y me invitaron a participar. A ver, un momentito, vamos a Hay tratar. algún micrófono abierto. Sí, hay un micrófono abierto, pero vamos a hacer así. Sí, hacemos así. Y yo lo que voy a hacer es, los voy a estar silenciando. Sí, te escuchamos, querida, lo voy a estar Vale. silenciando yo. Pues nada, pues como iba diciendo, que me ha llamado mucho la atención la gran actividad que desarrolla FANUS y felicidades pues, por todas esas acciones y todas esas charlas y conferencias que se van impartiendo a lo largo del año. Bueno, especialmente pues darle las gracias a la ingeniera Ana María Suárez por la invitación personal a participar y a estar esta tarde aquí con todos ustedes. Bueno, la charla, a ver, voy a quitar un poquito las pantallas para que no me moleste. Aquí voy a ocultar la parte esta de pantallas. La charla lleva por título pues, sus productos vegetales como fuentes de compuestos bioactivos con efecto prebiótico. Tal y como ha comentado la ingeniera Ana María Suárez, pues en mi currículum yo llevo cuando hice la tesis doctoral hace ya varios años, estuve trabajando con alimentos vegetales y a lo largo de todos estos años de actividad investigadora, pues he pasado pues, por diferentes etapas, un poco en cuanto a lo que es el estudio de la composición química y nutricional de los alimentos vegetales, el análisis de fibra dietética, el estudio de compuestos bioactivos, principalmente con actividad antioxidante, como son compuestos fenólicos y como son los carotenoides. Y desde hace 2 o 3 años pues estamos llevando a cabo nuevas actividades dentro también de este marco global de lo que sería el análisis de alimentos vegetales, en el cual pues también un poco promovido por la situación actual y las tendencias de las industrias alimentarias y de la reutilización de estos subproductos y cómo van enfocadas las diferentes políticas pues, a nivel internacional, a nivel europeo y nacional, pues lo que sería la valorización de esos residuos que se generan en la industria agroalimentaria. Principalmente porque todos esos subproductos pues, van a ser una fuente de compuestos que tenemos en los alimentos vegetales de partida y en muchos casos pues, son compuestos ricos en fibra dietética y también en compuestos fenólicos, ambos compuestos hoy en día pues, reconocidos con un claro efecto prebiótico y con unos beneficios claros para nuestra salud. Bueno, la charla está estructurada en 3 grandes bloques. Una primera que es pues hablar de la problemática de los subproductos en la producción agroalimentaria. Otra, la segunda, que va enfocada a la revalorización de los subproductos y excedentes agrarios procedentes de frutas y vegetales. Y la tercera, en la cual pues, voy a exponer ya lo que sería la extracción de estos compuestos activos, bioactivos y fibra dietética a partir de sus productos agrarios, centrándome en uno de los casos o en uno de los modelos que nosotros hemos desarrollado en nuestro laboratorio.
Bueno, para el primer punto vamos a centrar un poquito a modo de introducción en la importancia que tiene hoy en día la utilización y la revalorización de los subproductos, aunque ya es algo por todos conocido, por todas las personas que trabajan en el sector agroalimentario, pues se sabe, ¿no?, que cuando la Asamblea de la ONU pues, adoptó en el 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pues lo que presentó fue un plan de acción a favor de las personas, del planeta y la prosperidad. Sobre todo, pues, con el fin de poder erradicar la pobreza a nivel mundial. Dentro de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues tenemos objetivos muy claros que están directamente en relación con el sector agroalimentario, como pueden ser pues, parte del fin de la pobreza, el hambre cero, pues todo lo relacionado con la seguridad alimentaria, pues también con la vida submarina y la protección del medio marino, etc. En cualquiera de los casos está claro que si hoy en día consideramos las empresas alimentarias como como un sistema alimentario completo, en el sentido de que se define sistema alimentario como el conjunto de actividades de producción, procesamiento, transporte, consumo y gestión de los residuos de los alimentos, está claro que la transformación de estos sistemas alimentarios va a ser una de las formas más poderosas de cambiar el rumbo y avanzar hacia la Agenda 2030 y poder alcanzar así los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Teniendo en cuenta que es necesario pues, que se involucren pues, todos los agentes o todos los sectores que participan en este sistema alimentario. A ver, ahora. Además, como parte también de estos cambios en los sistemas alimentarios, pues la agenda de la Unión Europea también ha definido una política que sería la política denominada o las acciones dentro del Food 2030 que definen los desafíos o los retos a los que se tiene que enfrentar el sistema agroalimentario en esta década. En primer lugar, pues muchas de las cosas ya se han comentado y se ven muy reflejadas en la programación que tiene FANUS y en los objetivos que tiene FANUS, que es satisfacer las demandas de los consumidores, asegurando la seguridad y calidad alimentaria, así como el abastecimiento de alimentos nutritivos y saludables, implementar sistemas de producción y prácticas de consumo sostenible para mantener las fuentes naturales de materia prima y la biodiversidad, para sobre todo evitar pues, el agotamiento de nuestros recursos y el mantenimiento del planeta. Promover el cálculo de la huella hídrica y la huella de carbono en la producción de productos alimenticios y mejorar la eficiencia productiva. Y también llevar a cabo acciones a lo largo de la cadena alimentaria para reducir los residuos alimenticios. Perdón, María Jesús. Sí, ¿Esto sí. que tú tienes es lo más amplio en pantalla? Porque me están preguntando que no lo ven bien porque quieren la pantalla completa. Eso es lo que estoy leyendo acá. Yo tengo la pantalla completa. Ahí está, yo lo veo así, yo también lo veo con pantalla completa. Bueno, perdóname, porque es la consulta que me hicieron. Perdón, seguí adelante. Vale. Perdón. Cada uno lo puede modificar, Ana. Okay. Lo puedo intentar volver a cargar. No, está perfecto. ¿No? Después, ¿sí? Cuando ven la grabación, la ven perfecta. Perfecto. Ah, vale. Bien. Bueno, siguiendo también con esta estrategia europea del Food 2030, esta estrategia lo que recoge son unas nuevas políticas para hacer ese sistema alimentario más sostenible, obtener dietas sanas y saludables y sobre todo dietas inclusivas que puedan llegar a la población. Realmente esta estrategia 2030
pues engloba, pues como vemos aquí en este dibujito, ¿no?, aspectos relacionados con lo que sería la innovación, la nutrición, los aspectos medioambientales, sobre todo enfocados a evitar el cambio climático, y luego también aspectos de circularidad, ya que la economía circular va a suponer un modelo, es decir, un cambio de economía lineal a lo que es la economía circular, va a ser un modelo que va a permitir poder implementar o poder llegar a alcanzar parte de todos estos desafíos que habíamos comentado anteriormente. En los años anteriores o en la década anterior, en Europa y a nivel nacional, aquí también en España, pues se había implementado lo que era la estrategia de bioeconomía, con la idea de que las empresas implementaran nuevos procesos productivos que fueran basados un poco en la economía circular y en un mayor aprovechamiento de los recursos biológicos, para que las industrias agroalimentarias, entre otras, fueran más eficientes a la hora de utilizar pues, todos los recursos biológicos. También se publicó hace 2 años el Tratado Verde, el European Green Deal, donde se incluye también la denominada estrategia del campo a la mesa, que tiene como objetivo pues, reducir el uso de fertilizantes, es decir, ir hacia una transición hacia una agricultura más ecológica, mejorar el bienestar animal, mantener la seguridad alimentaria y de alguna manera potenciar lo que sería el consumo local y la producción más cercana, pues con el objetivo de poder implementar de realmente lo que hablamos, ¿no?, de convertir a nuestro sistema agroalimentario en un sistema que sea, desde un punto de vista productivo, sostenible y eficiente. Bueno, ¿y cuál es el problema que tenemos de los subproductos en el sistema agroalimentario? Bueno, realmente hay muchísimas cifras. Si uno se pone a consultar la bibliografía puede encontrar muchas cifras de la cantidad de biomasa o residuo agroalimentario que se produce a nivel mundial. Yo aquí he puesto una cifra recogida de uno de los trabajos que he consultado, en los cuales pues, se hablan de unos 140 billones de toneladas de biomasa que se genera en la industria agroalimentaria y que más o menos se reparte del modo que tienen aquí incluido en la diapositiva, un 40% en la zona del norte de África, un 32% entre África y Asia, un 20% Europa y un 15% Sudamérica. Lo que sí es cierto y lo que sabemos es que, bueno, que de siempre la producción o la generación de toda esta biomasa en las industrias agroalimentarias, concibiendo lo que es la industria agroalimentaria desde lo que es el sector primario hasta el sector de la transformación, pues ha supuesto o ha sido considerado como un problema, sobre todo desde el punto de vista de qué hacer con esos residuos y cómo tratarlos. En primer lugar, está claro que en la producción primaria muchas veces los empresarios se tienen que enfrentar a la problemática de la destrucción de grandes cantidades de biomasa generadas como consecuencia de los destríos, ¿vale? Vegetales, frutas, que no cumplen con unos criterios de calidad que han sido previamente establecidos y son los que se utilizan para la comercialización. Esos criterios de calidad a veces son muy exigentes, utilizan solamente aspectos de tipo estético en los productos y en ocasiones hace que muchas partidas de productos vegetales y de frutas tengan que ser retiradas y no puedan ser comercializadas al no cumplir estos criterios. Esto, por ejemplo, se ve muy claro y se manifiesta mucho cuando se mandan los productos a exportación. Nosotros aquí en Murcia, que es una región agroalimentaria muy, muy grande, con una producción agraria muy importante, que además exporta
una gran producción. De hecho, en España nos conocen como la huerta de Europa por el gran suministro que tenemos de productos agrarios al resto del continente. Y muchas veces pues, vas por el campo y es una pena ver como la cantidad de producto agrario que se queda sin recoger debido pues, a que no tiene el calibre o a que han tenido daños externos y que al final pues, son residuos que están consumiendo, aunque han consumido agua, han consumido suelo, han hecho un gasto de fertilizantes y al final no van a ningún lado. También tenemos pues, las pérdidas de las cosechas que vienen a veces motivadas por temas de tipo estructural, cuando hay hay un consumo excesivo o hay una gran producción, mejor dicho, ¿no? Es decir, hay una sobreoferta del producto, de tal manera que el precio de venta es tan bajo que al propio agricultor no le interesa recogerlo. Eso también hay a veces temporadas o en cosecha que pasa. El año pasado, por ejemplo, pasó con el albaricoque, ¿no? El albaricoque, sí. Yo creo que vosotros en Argentina es... Sí, no sé si es reconocido como el albaricoque en Argentina, Ana María, ahora mismo. Sí, ¿El damasco? El damasco, exactamente. Correcto. Es que me salía el durazno, digo, y el durazno es el melocotón. Ok. Exactamente, aquí tenemos una producción de albaricoque muy grande y el año pasado pues prácticamente se quedó mucha en el árbol porque el precio bajó tantísimo que a los propios productores no les interesaba ni recogerlo. Bueno, también vamos a tener pues, restos y residuos de las industrias agroalimentarias, una vez que los productos vegetales se procesan, bien en congelado, en fresco, que también hay mucho desecho de residuos frescos, a la hora de la elaboración de conservas, de zumos, de encurtidos, etc. Realmente estos residuos pues, suponen un coste importante de producción y es muy difícil llevar a cabo la retirada y la eliminación, porque normalmente los volúmenes son tan grandes que muchas veces pues, tienen que pagar incluso para que esos residuos se retiren, aunque vayan destinados solamente a la alimentación animal. También tienen unos problemas medioambientales que todos conocemos por las emisiones de CO2, por el consumo de agua, por la sobreutilización del suelo, cuando al final realmente esos productos o esos residuos que se han generado no van a llegar finalmente al consumidor. Y luego no tenemos que olvidar finalmente también, cuando hablamos de los subproductos del sistema alimentario, del desperdicio alimentario, ¿vale? Considerando el desperdicio alimentario como todos aquellos alimentos que se generan y que no se consumen, aquellos residuos que se generan, porque son alimentos que no se consumen en la cadena de suministro o en el momento del consumo en los hogares o en los establecimientos de restauración colectiva. Que además llegan a suponer un porcentaje muy alto, ¿vale? En Europa gran parte de los residuos provienen también de este sector. En España, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha hecho una campaña o está llevando a cabo una campaña muy fuerte sobre el tema del desperdicio alimentario y sobre la generación de todos estos residuos, pues tiene estimado que son 30 millones de toneladas los que se generan como excedentes, que se generan en la industria agroalimentaria y de excedentes agrarios, que el 40% tiene un destino claro hacia alimentación animal, biodiesel y compostaje, pero que hay un 60% de los residuos que no se utilizan y que por lo tanto hay ahí un porcentaje muy alto de residuos que mediante métodos de revalorización, mediante aplicación de una economía circular, podemos revalorizarlos y mejorar pues lo que es el proceso productivo.
En el caso concreto de Murcia, como os he comentado, es una región en la cual hay una producción hortofrutícola muy grande, de hortalizas y de cultivos leñosos. Y aquí os he puesto un poco pues, los principales cultivos, de tal manera que cuando no se cumplen con esos criterios de calidad que hemos dicho que están establecidos, pues vemos que hay unas grandes eliminaciones de productos agrarios que finalmente pues, van a ser simplemente pues, utilizados pues, como biomasa o desperdiciados directamente en el campo. Hay zonas en la época de verano, ahora mismo la producción de sandía también es muy grande en toda la zona del litoral costero de Murcia, y se ve como finalmente pues, son los animales los que entran al campo a hacer uso de esos restos de sandías que quedan en el campo, muchas veces por no cumplir el calibre. Aquí esta imagen, por ejemplo, fue de un excedente de melocotones o de duraznos, pues de hace también 4 o 5 temporadas, que fue realmente pues, muy alarmante. Además, gran parte de todos esos subproductos pues, se procesan, porque tenemos una industria de procesado bastante amplia de vegetales y fruta, con lo cual también se generan muchos subproductos a través de ese procesado. Nosotros desde el grupo de investigación, como ha comentado Ana María en el currículum, pues tenemos una relación más con empresas de la industria agroalimentaria, y ahora mismo pues hay empresas que se están dedicando a la reutilización de toda esta biomasa vegetal, a la obtención de harinas de vegetales que pueden tener un uso alimentario importante. También hemos trabajado con las empresas de cerveceras para la utilización del bagazo, y también pues, con la reutilización de otros subproductos de frutas, sobre todo el procesado de frutas de naranja y de frutos rojos. Bueno, quería también comentaros un poco pues, la campaña que se está llevando a cabo aquí en el Ministerio relacionada con lo que sería el desperdicio alimentario. Y bueno, y en esta campaña pues se está haciendo un esfuerzo muy grande por concienciar a los consumidores de la importancia que tiene la reutilización de alimentos en los hogares para reducir este desperdicio alimentario. Incluso se está creando una ley específica que está todavía en debate a nivel de los diferentes sectores para establecer medidas específicas en este sentido. Bueno, cuando hablamos de los residuos también es importante conocer qué tipos de residuos tenemos y cómo se clasifican desde un punto de vista legal. Todos los residuos de la industria alimentaria los vamos a englobar dentro de lo que serían residuos de producción, ya que es la ley que tenemos nosotros vigente en España considera residuo cualquier sustancia o objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar, ¿vale? Lo único que en este caso, cuando hablamos de la industria agroalimentaria, pues vamos a poder hablar de los biorresiduos, que engloban pues, todos aquellos residuos de origen alimentario que se generan o bien en los procesos de producción a lo largo de la cadena o bien en el momento del consumo, por el desperdicio también dentro de los hogares y de los establecimientos de restauración colectiva. Además, según cómo se presenten dichos residuos, pues podemos clasificar los residuos en diferentes grupos, porque tengan las características naturales sean las mismas que las de sus productos de partida, que es lo que, por ejemplo, ocurre con los destríos, según cómo se generen, según cómo se generen, si proceden de la producción primaria o bien se generan de un proceso productivo, de un proceso de limpieza, retirada de hojas, de lo que sería un
un orujo, un bagazo obtenido de un proceso de obtención de un aceite, o bien dependiendo también de cómo se pueda potencialmente valorizar, cómo se pueda utilizar ese subproducto, de tal manera que podemos tener subproductos que, partiendo de productos vegetales, puedan ser utilizados para obtener otros ingredientes que van también a la industria alimentaria, pero también todos sabemos que tenemos otros subproductos que finalmente no se usan en la industria alimentaria, como es el caso, por ejemplo, de los huesos, en este caso los huesos de aceituna, que al final se utilizan para otros usos industriales, como puede ser la obtención de energía. Además, tenemos que ver o entender bien cuál es la definición de subproducto. Y subproducto, aplicado a lo que sería la industria agroalimentaria, se va a definir como subproducto cualquier sustancia resultante de un proceso de producción que es sometida a un proceso de tratamiento mínimo, con la finalidad de facilitar su gestión y su posterior valorización y comercialización, alcanzando un valor económico determinado, ¿vale? Es decir, cualquier residuo que deriva de un proceso de producción que, tras un proceso determinado o un tratamiento mínimo, vamos a poder venderlo. Además, ese subproducto tiene que cumplir con una serie de condiciones, es decir, que se produce como parte de un proceso de producción, ya que es un residuo, que esa sustancia resultante de ese proceso pueda utilizarse directamente sin someterse a una transformación posterior, es decir, que una vez que lo hemos obtenido se pueda utilizar directamente, o bien o debe de cumplir también que su uso o el uso posterior de este producto no produzca impactos adversos para la salud humana y el medio ambiente. Por lo tanto, la mayoría de los subproductos lo que se hacen es someter a una operación de reciclado, y ese reciclado es una operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados en nuevos productos. Que pueden tener la finalidad original, es decir, ser destinados a alimentación, o cualquier otra finalidad. Por lo tanto, estos subproductos está claro que tienen que tener un fin específico, que el mercado los tiene que demandar y que no generen impactos adversos, como hemos dicho, para el medio ambiente y la salud. Y finalmente, una vez que nosotros hemos transformado esos residuos, hemos obtenido o esos subproductos en un nuevo ingrediente, lo que tendremos finalmente serán los coproductos, que muchas veces pues, son finalmente desechados. Bueno, una vez que hemos visto lo que es la importancia, la problemática de los compuestos o de los subproductos vegetales y cómo los podemos encontrar o cómo los podemos clasificar, vamos a pasar a la segunda parte, que sería la revalorización de los subproductos y excedentes agrarios. Bueno, los subproductos de la industria alimentaria, las personas que se dedican al sector agroalimentario, como todos los que estáis aquí esta tarde, sabéis que son muchísimos, que podemos tener subproductos de diferentes naturalezas y con diferentes características, que además pues, van a proceder de los vegetales, bien de hortalizas o de fruta, como son las partes no comestibles, como son los subproductos generados en el procesado, o los excedentes agrarios que ya hemos comentado. Vamos a tener también los subproductos de la industria vinícola y cervecera, como tenemos el bagazo y las lías, las levaduras, los restos de cebada, también que por ejemplo no se procesan porque vienen rotas y no pueden maltearse. Vamos a tener también pues, todos los subproductos de la industria de las industrias de origen animal,
donde vamos a tener productos derivados de la pesca, productos derivados de la carne y productos cárnicos, de huevos, ovoproductos y productos lácteos. Sin embargo, las industrias del pescado, productos de la pesca, carne y huevos y leche, quizás porque los subproductos eran de origen animal y a priori pues, se les consideraba un mayor valor nutricional, estas industrias realmente han hecho una labor a lo largo de la historia de la humanidad muy amplia en lo que es la utilización de los subproductos. Y ya pues desde hace muchísimos años todos estos subproductos pues, se han utilizado bastantes en otros usos. Algo que no ha ocurrido con la industria de productos vegetales. Realmente, pues bueno, porque se le atribuían un valor nutricional menor y porque quizá el alto contenido en agua o la cantidad tan grande de residuo que se genera pues ha hecho que no se prestara mucha atención sobre cómo tratarlos. Los residuos generados en la industria de productos vegetales, que es donde nos vamos a centrar en la charla, pues van a ser muy variados en cuanto a la cantidad de residuo que se puede generar. Si nos centramos en los residuos que se forman como consecuencia del procesado de la materia prima, vamos a tener que, dependiendo de la materia prima que se utilice, podemos hablar de porcentajes bajitos, como es en el caso del tomate, del procesado del tomate, que normalmente pues, deja residuos pequeños de piel, de pepita y otros restos, o como es en el caso de la elaboración del concentrado de manzana, que también supone entre un 10 y un 15% de residuo total, frente a otros, frente a otras materias primas en las cuales la cantidad de residuos que se genera es enorme, como es el caso, por ejemplo, de la alcachofa, que pues ya los tallos y las hojas genera muchísimo residuo porque la parte comestible es realmente muy pequeña, o en el caso de la elaboración del zumo de naranja, porque bueno, la proporción de corteza y de la piel de la naranja pues, es muy grande frente a lo que es la parte que se obtiene, de donde se obtiene el zumo, la parte acuosa o el zumo. Por eso los nuevos procesos de economía circular pues, suponen una alternativa a lo que sería el procesado de todos esos residuos y esos residuos pues no solamente va a tener un beneficio a la hora de poder obtener nuevos productos mediante la implementación de métodos bioquímicos que nos permite procesarlo, sino que también esa generación de nuevas empresas pues van a ser nuevas oportunidades de negocio para la zona local donde esos productos se procesan, de tal manera que se pueden generar nuevas empresas, nuevas pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, esto tiene un valor económico y un valor social también muy grande. Y además también pues, tiene un valor medioambiental, porque el hecho de poder procesar esos subproductos pues, va a suponer evidentemente una reducción de la generación de biomasa que al final se va a perder. Esos residuos que se generan en cualquiera de las fases de producción, pues bueno, desde el punto de lo que sería la producción primaria, vamos a tener ya la generación de una serie de residuos que pueden ser posteriormente reutilizados. En el tratamiento post cosecha también vamos a tener residuos. En el propio proceso de procesado también se van a generar residuos. En la distribución y en el consumo. De tal manera que vamos a tener diferentes ciclos en los cuales esos residuos se van a poder volver a reutilizar
como es en el caso, por ejemplo, de residuos que se generan que pueden ser utilizados para la alimentación animal, o en el caso de determinados residuos que se pueden incluir posteriormente otra vez de nuevo en el procesado mediante ingredientes, y finalmente pues tendremos algunos materiales que no podrán ser utilizados y finalmente pues volverán al ambiente físico. Bueno, ¿cuáles van a ser los usos de esos subproductos? Pues bueno, está muy extendido el uso como pienso y alimentación animal en forma fresca mediante directamente la aplicación de todos esos residuos a la alimentación animal. De hecho, ya en las mismas charlas que tenéis preparadas para FANUS, pues tenéis, se han impartido algunas charlas, y también para el próximo curso, pues también se evalúa cuál es el efecto de esos subproductos en el rendimiento y en la producción de carne. También como biodiesel o como biogás, como fertilizante y como compostaje. También para el control biológico de plagas, ya que muchos de estos compuestos, por sus características que tienen antimicrobianas y antioxidantes, son capaces de prevenir las plagas cuando se adicionan nuevamente en el proceso productivo en el campo. Y también se pueden utilizar como ingredientes alimentarios, nutracéuticos y la industria farmacéutica. Estos usos, que son todavía los que están menos extendidos, porque requiere evidentemente una mayor investigación, desarrollo e innovación, pues nos permite obtener ingredientes alimentarios que pueden ser aplicados en diferentes campos. También nos permite pues, la obtención de nutracéuticos, o bien la aplicación en industria farmacéutica de determinados fármacos con actividades biológicas que puedan estar demostradas gracias a la presencia de todos esos compuestos bioactivos que tienen estos residuos. Y entre los compuestos bioactivos, pues principalmente la charla, como hemos dicho, se centra en la fibra y en parte de los compuestos fenólicos, de tal modo que si vamos a ver un poco los porcentajes de fibra que podemos tener en un residuo o en un bagazo obtenido a partir del proceso de producción de diferentes frutas, pues estamos hablando de porcentajes bastante altos. En el caso, por ejemplo, de las pieles, también vamos a tener porcentajes altos de fibra, aunque no tenemos que olvidar que todos estos subproductos que obtenemos, como es en el caso de la piel, además va a tener proteína, va a tener minerales a partir de la ceniza, van a tener lípidos y también tendrán algo de carbohidratos. En el caso, por ejemplo, de los cereales y de las legumbres, que también se van a generar subproductos de origen vegetal, pues quizás se diferencia de los subproductos de la fruta y de los vegetales por un mayor contenido en celulosa, lo que hace que la fibra de estas materias primas pues tenga unas características ligeramente diferentes a las que obtenemos de hortalizas y frutas. Si analizamos, por ejemplo, lo que es un ingrediente obtenido a partir de la piel del tomate, que es un ingrediente rico en fibra con el que estuvimos nosotros trabajando hace unos años con una empresa que procesaba tomate, podemos ver que el residuo que se obtiene, que es rico en fibra, con un total de un 86% de fibra, mayoritariamente fibra insoluble, aunque también tiene un porcentaje considerable de fibra soluble a modo de pectinas. Además, aporta diferentes minerales y bueno, pues también podemos tener un aporte de proteína
y de lípidos en este concentrado de fibra, que puede ser muy útil pues, para enriquecer, por ejemplo, pues, salsas de tomate, tomate frito o galletas que queramos en las cuales podamos adicionar tomate. Además de los compuestos de fibra, pues estos subproductos vegetales pues son muy ricos en compuestos fenólicos de los distintos tipos, en compuestos fenólicos del grupo de los flavonoides y de los inoflavonoides, en carotenoides, que vamos a extraer también a partir de distintos productos, incluyendo las flores, como son los tagetes, que son la principal fuente y se utiliza mucho para la extracción de la luteína. Los glucosinolatos, que los vamos a extraer pues, a partir de crucíferas, sobre todo de brócoli o de coliflor, y también betalainas que podemos obtener a partir de la remolacha o del higo chumbo rojo que tenemos aquí. ¿Y cómo podemos extraer todos esos compuestos fenólicos y colorantes? Pues esto es algo que también requiere una actividad importante de investigación, porque evidentemente en estos subproductos vegetales vamos a tener una gran cantidad de compuestos químicos de naturaleza muy diversa. Si nos vamos a lo que son compuestos fenólicos, pues van a ser compuestos fenólicos no flavonoides y flavonoides que van a estar dependiendo de la materia prima de partida en mayor o menor proporción. Y además, pues si nos vamos a lo que pueden ser la obtención, por ejemplo, de colorantes, pues vamos a tener principalmente 3 compuestos. Las antocianinas, que las podemos extraer como compuestos fenólicos a partir de frutas rojas y frutas que tengan un alto contenido en estos compuestos. Los carotenoides, que lo vamos a tener en un gran número de vegetales y también algunas frutas. Las betalainas, que como hemos dicho, nos van a dar color rojo también en determinados productos. Sin embargo, las características químicas de estos productos son totalmente distintas. Por lo tanto, hay que ir hacia la búsqueda de métodos específicos, la optimización de los métodos para ser lo más eficientes posibles. Y en este sentido, pues tenemos que ver que muchos los compuestos fenólicos, en la mayoría de los casos, los vamos a extraer con metanol. Otros compuestos, como las betalainas, las podremos extraer con agua, mientras que para los carotenoides pues vamos a necesitar disolventes orgánicos por sus características liposolubles. Esto plantea ciertos problemas desde un punto de vista medioambiental, porque también si estamos buscando unos métodos de producción eficientes y que sean sostenibles y que sean respetuosos con el medio ambiente, pues tenemos que intentar buscar aquellas soluciones extractantes que nos permitan obtener el mayor rendimiento, pero que a su vez no sean una contaminación para el medio ambiente y por lo tanto que esa sustancia que utilizamos como sustancia extractante también la podamos posteriormente reutilizar, porque si no, de otro modo se convertiría también en un residuo un poco peligroso. Además, la optimización de los procesos de extracción no solamente afecta a lo que sería la elección del mejor medio para hacer la extracción, sino que también a los procesos, ¿vale? Normalmente pues puede ser necesario una homogenización, un tratamiento con ultrasonidos o una extracción asistida con ultrasonidos, la utilización de los campos de pulsos eléctricos, los fluidos supercríticos, también los microondas, porque el calentamiento de esa materia vegetal produce una cierta deshidratación y permite una mejor extracción de esos compuestos bioactivos, la emulsión, la elaboración de emulsiones en el caso de los carotenoides están dando buenos resultados, porque lo que hacemos es intentar extraer con aceites y posteriormente emulsionar. En este caso, debido a las características liposolubles, pues también se pueden extraer carotenoides, o bien también lo que sería una extracción asistida con enzimas. La extracción asistida con enzimas pues realmente tiene la finalidad de romper la estructura de esa pared celular y romper la estructura de las células vegetales para facilitar la salida de esos compuestos bioactivos que normalmente están formando parte
o bien dentro de la estructura de la pared celular o bien incluso dentro de los cloroplastos, como es el caso de los carotenoides. En cualquiera de los casos, la obtención de estos compuestos que pueden tener bastantes usos, o bien como antioxidantes, cuando se obtienen, es decir, se pueden utilizar como ingredientes antioxidantes en la industria alimentaria, o pueden ser utilizados también como nutracéuticos o en la industria farmacéutica, pues requiere evidentemente una evaluación de su funcionalidad y su estabilidad para ver que realmente conseguimos esos compuestos con las funciones que esperamos y que realmente tienen un interés desde el punto de vista de su utilización. En el caso de los compuestos fenólicos, pues bueno, os he traído aquí, os presento algunos datos también de la extracción de compuestos fenólicos de la piel de tomate. La piel de tomate, pues bueno, es una piel muy fina que realmente cuando se obtiene la piel de un proceso de producción, lo que nos queda es una película muy fina que es además muy resistente. Tenemos muy poquita pulpa adherida a esa piel, por lo tanto, todos los compuestos bioactivos que tenemos están formando parte de lo que es la estructura de la pared celular de esas células que constituyen la piel o el residuo. En este caso nosotros aplicamos diferentes procesos o diferentes extracciones para mejorar la extracción de compuestos fenólicos. Y se hicieron 2 extracciones asistidas con enzimas, con mezclas de celulasas y de hemicelulasas, diferentes preparaciones comerciales a diferentes concentraciones. Se hizo también mediante una maceración y mediante una extracción asistida con sonicación. En este caso, pues se puede ver claramente cómo la sonicación y la maceración, cuando vamos a ver la extracción de compuestos fenólicos totales, fueron los métodos con los que se obtuvieron un mejor resultado frente a lo que serían los procesos de extracción asistida con enzimas, la cual, aunque nosotros intentábamos romper esa estructura que tiene la pared celular, de romper las cadenas de celulosa y hemicelulosa, nos facilitaba la extracción de esos compuestos fenólicos. Algo similar ocurría con la extracción de carotenoides a partir de la piel, de tal modo que, bueno, aunque sí se observaron ciertas diferencias a la hora de extraer, pues bueno, los mejores resultados casi en este caso se obtuvieron con la maceración para extraer el licopeno presente en la piel. Sin embargo, aún aplicando diferentes procesos, en el caso de extraer los carotenoides es muy fácil ver la eficiencia o la eficacia del proceso, porque visualmente, si los restos de piel que nos quedan en el líquido extractante siguen teniendo color, evidentemente nos indica que el proceso de extracción no ha sido 100% eficiente. Y era algo que aquí ocurría, es decir, no conseguíamos dejar ese residuo de piel blanco, por decirlo de alguna manera, con ninguno de los procesos que aquí se utilizaron. Bueno, ya para empezar la tercera parte de la charla, como os he comentado, va a ser pues bueno, una presentación más práctica de algunos de los resultados que hemos obtenido con fibra dietética de frambuesa, fibra rica en compuestos fenólicos a partir de la frambuesa. Bueno, cuando hablamos de la fibra dietética, realmente desde un punto de vista nutricional, pues decimos que la fibra dietética es el residuo que es resistente a la digestión enzimática,
en el intestino delgado y por lo tanto es el residuo que tenemos en los alimentos de origen vegetal que va a llegar intacto al colon, donde va a ser utilizado por la microbiota intestinal. Sin embargo, cuando nos vamos desde un punto de vista químico a hablar de fibra dietética, pues vamos a tener cierta controversia desde un punto de vista analítico, porque, bueno, si estáis familiarizados con el análisis de fibra dietética, el concepto de fibra dietética se puede destinado a alimentación humana, ¿vale? Porque el concepto en alimentación animal es distinto. El concepto de fibra dietética el concepto de fibra dietética en alimentación humana se analiza básicamente por dos tipos de métodos. Los métodos enzimáticos gravimétricos, que lo que hacen es digerir la muestra y aislar el residuo resistente a la digestión, donde aparte de fibra dietética podemos tener otras sustancias que resisten la digestión, como puede ser almidón resistente, como pueden ser oligosacáridos o proteínas. Y por otro lado vamos a tener los métodos que son enzimático-químicos, donde lo que hace es digerir la muestra, quedarse con el residuo de fibra y analizar los polisacáridos que realmente forman parte de la fibra dietética. ¿Vale? Por eso normalmente los métodos enzimáticos gravimétricos pues sobreestiman el contenido de fibra con respecto a lo que son los métodos enzimáticos químicos, aunque el método enzimático químico pues, nos da una mayor información sobre la composición de esa fibra dietética. La fibra dietética va a estar constituida pues, por las fibras de celulosa, hemicelulosa y pectinas, junto con los lignanos que forman parte de la pared celular. Por lo tanto, cuando hablamos del residuo o cuando hablamos de la fibra, lo que vamos a tener es una serie de polisacáridos constituidos principalmente por azúcares y que van a tener pues, distintas estructuras. La celulosa pues, va a ser todos conocéis, de glucosa, pero en el caso de las hemicelulosas pues vamos a tener diferentes tipos, porque podemos tener silanos o podemos tener otro tipo de cadenas como son los mananos. Mientras que en el caso de las pectinas, pues lo que vamos a tener es el ácido galacturónico principalmente con diferentes ramificaciones en las cuales vamos a tener pues otros monosacáridos, como pueden ser, pues, por ejemplo, la rhamnosa, la arabinosa o la fucosa, entre otros. Desde un punto de vista funcional, cuando hablamos de fibra dietética, hablamos de fibra total, soluble e insoluble. La fibra dietética total es cuando cuantificamos totalmente la cantidad de residuo que es resistente a la digestión, mientras que las fracciones soluble e insoluble las vamos a separar cuando podemos o identificamos individualmente cuál es el residuo de fibra que es soluble en agua y cuál es el residuo de fibra insoluble en agua. La fibra soluble en agua va a estar constituida principalmente por las pectinas y algunas semicelulosas solubles y tiene las características de que estas fracciones solubles van a ser fermentadas por la microbiota. Al ser soluble en agua, tiene la capacidad de retener agua en su composición o en su estructura e incrementa la viscosidad del lumen intestinal. Y principalmente pues, tiene un papel importante a la hora de reducir la absorción de grasa y azúcar. Bueno, grasas y glucosa principalmente a nivel intestinal. Y sobre todo, pues el papel principal de la fibra soluble es ese papel que tiene de actuar como sustancia prebiótica que va a modular la microbiota intestinal. Mientras que la fibra dietética insoluble pues retarda los procesos de digestión porque interfiere en la actuación de las enzimas digestivas y eso también influye pues, en que haya una menor absorción de grasa y azúcar, por ejemplo. Pero va a tener un papel principalmente en lo que sería
en regular el estreñimiento, porque lo que hace es incrementar el volumen fecal, el residuo fecal, porque es una fracción que llega intacta al colon y no va a ser utilizada prácticamente por las bacterias intestinales. Además, esta fibra dietética muchas veces puede llevar asociada pues, otros compuestos bioactivos que normalmente van unidos a la pared celular o que podemos aislar conjuntamente cuando intentamos extraer a partir de vegetales residuos ricos en fibra dietética, como es la imagen que tenéis aquí. Un residuo de tomate, un residuo de frambuesa, un residuo de frutos rojos o un residuo de tallos de brócoli. Además, pues bueno, dependiendo también de las características del origen de cual partamos en cuanto al origen botánico, vamos a tener diferentes cantidades de fibra dietética total y distintas proporciones de fibra soluble. Normalmente, pues las frutas suelen tener una proporción mayor de fibra soluble que las hortalizas. Y esos subproductos vegetales ricos en fibra soluble pues los vamos a poder utilizar posteriormente a la hora de elaborar diferentes alimentos funcionales, mejorando el perfil de la fibra dietética, aportando mayor fibra soluble. Clásicamente en la industria agroalimentaria pues se utiliza mucho el salvado para enriquecer en fibra, sin embargo el salvado pues bueno, tiene un efecto de aumentar el contenido en fibra, pero tiene poco efecto sobre el beneficio, por ejemplo, de la absorción de glucosa y grasa. El año pasado, con una empresa alimentaria que había desarrollado unas galletas con bajo contenido en azúcar y ricas en fibra, era fibra de cereales. Cuando colaboramos con ellos a la hora de evaluar el índice glicémico, porque sabéis, bueno, también la problemática que hay ahora mismo con el consumo de azúcares simples y las empresas pues están buscando alternativas para retardar esa absorción de azúcar, y prácticamente aún siendo una galleta que no llevaba azúcar y llevaba mucha fibra, el índice glicémico era prácticamente el mismo que la galleta original, porque al final los niveles de glucosa se elevaban mucho por la cantidad, por la harina y por el almidón que llevaba la galleta en su formulación. Es decir, al final esas fibras de cereales no nos van a retardar mucho la absorción. Entonces, las fibras solubles de frutas o incluso las fibras de leguminosas pueden ser una alternativa mejor que el uso de fibras de cereales cuando queremos elaborar alimentos con índice glicémico más bajo. Además, bueno, podemos comercializarlo directamente como nutracéuticos ricos en fibra o adicionarlos a muchos alimentos. Además, bueno, hoy en día, pues todo lo que es el etiquetado nutricional y la declaración de propiedades saludables, que está muy regulada, y los Health Claim, pues nos ayudan a poder poner mensajes beneficiosos en los productos si realmente alcanzamos unos niveles de fibra, lo cual para las empresas pues es una herramienta importante para la comercialización de sus productos. Sin embargo, hay algo que hay que tener en cuenta, que el uso de las fibras de hortalizas o el uso de las fibras de fruta a veces puede modificar las propiedades organolépticas y sobre todo el color y el sabor. Por eso hay que elegir muy bien qué tipo de fibra queremos utilizar en función del producto al cual vaya destinado. Bueno, ¿y cómo vamos a extraer esa fibra dietética? Pues esa fibra dietética la podemos extraer también pues mediante un proceso de digestión enzimática previa y posteriormente o bien precipitando con alcohol y obteniendo el residuo, o bien separando primero en agua la fracción insoluble y la fracción soluble, y esa fracción soluble precipitándola con etanol. En este caso podemos extraer haciendo una digestión enzimática previa, porque así retiramos todos los residuos de almidón, pero si realmente partimos de alimentos como son hortalizas o frutas donde el contenido de almidón es muy bajo, incluso podíamos obtener un proceso bastante eficiente a la hora de la extracción de la fibra sin tener que pasar por esta digestión. Simplemente mediante la
la solubilización y la precipitación de los compuestos insolubles en alcohol en una materia vegetal, realmente estamos obteniendo un contenido en fibra bastante grande, y es un proceso productivo que apenas entraña coste alguno. Posteriormente el etanol se puede reciclar y por lo tanto no generaría esos residuos. Bueno, en el ejemplo que os voy a traer directamente, o que os traigo aquí, es el de la fibra dietética de frambuesa, y nosotros a partir de residuos de frambuesa obtuvimos lo que era la fibra dietética total, una fibra dietética insoluble y una fibra dietética soluble. Las frambuesas tienen en torno a un 6, un 8% de fibra soluble, por lo tanto hay una fracción ahí que puede ser interesante, aunque es una fracción minoritaria dentro de la fracción total. Una vez que se obtiene, pues cualquier evaluación de un nuevo ingrediente pues requiere conocer su composición y su caracterización química, sus propiedades tecnológicas y sus propiedades funcionales o sus propiedades beneficiosas para la salud. En este caso, a la hora de hacer la caracterización química, aunque sabemos que es un componente rico en fibra, es importante pues, conocer y analizar cuál es el contenido de azúcares neutros en esa fibra y poder estimar qué cantidad tiene de celulosa, de ácidos urónicos y de los diferentes azúcares, porque en base a eso vamos a poder más o menos cuantificar la cantidad de hemicelulosa, de pectinas y de celulosa. La celulosa va a estar constituida prácticamente por la glucosa total, que analicemos por el 90% de la glucosa que se obtiene al analizar la muestra. Las pectinas serían la suma de los ácidos urónicos, la arabinosa y la galactosa, y la hemicelulosa la suma de la fucosa, la silosa, la manosa y el 10% restante de glucosa. De esta manera podemos tener más o menos una estimación y poder saber qué características tiene la fibra. Además, si nos vamos a evaluar las propiedades tecnológicas, en una fibra es muy importante pues, conocer cuál es la capacidad de retención de agua, cuál es la capacidad de hinchamiento, cuál es la capacidad de captación de aceite, ya que eso nos va a determinar su uso como ingrediente alimentario en muchos casos. En el caso de la fibra de frambuesa, podemos ver cómo la fibra dietética, la fracción soluble, es la que tiene la mayor capacidad de retención de agua y la mayor capacidad de hinchamiento, mientras que la insoluble es la que tiene estas menores propiedades por sus características, porque la insoluble está representada por la celulosa, mientras que la soluble por las pectinas, mientras que la fibra total, al llevar las dos fracciones, se encuentra en una posición intermedia. En el caso de la capacidad de captación de aceite, pues la fibra total mostró también un efecto mayor. También se puede evaluar cómo esa fibra puede retardar la absorción de glucosa, y en este caso pues es la fibra total o la fibra soluble la que proporciona mayores valores mediante un proceso de diálisis, y la presión osmótica es otra de los parámetros también que se pueden evaluar, sobre todo desde un punto de vista fisiológico, porque si son fibras que en una solución dan unos valores de osmótico muy altos, podrían ser fibras que potencialmente pueden producir diarrea al consumidor cuando están en el intestino. Además, aparte de la composición de... Disculpar un momentito. Aquí, 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 aquí. Ah. Disculpar un momento, es que estoy en la facultad y como aquí ya es tarde, han venido a preguntar si había alguien. Bueno, el otro aspecto que vamos a ver en relación a la fibra es que hemos dicho que los lignanos que están unidos a la fibra están representados por los compuestos fenólicos, de tal manera que las frambuesas
es un alimento rico en compuestos fenólicos, como cualquier fruto rojo tiene un alto contenido en compuestos fenólicos, y vamos a tener una fracción de compuestos fenólicos que es la fracción extraíble, que normalmente es la que está disponible para ser absorbido en el intestino delgado, aunque también la fracción que se absorbe generalmente suele ser pequeña, y luego vamos a tener una fracción de compuestos fenólicos no extraíbles que están unidos a la pared. Se me acercó. Esos compuestos fenólicos que están unidos a la pared celular finalmente van a llegar intactos junto con la fibra al colon, donde van a ser utilizados por las bacterias intestinales. Este hecho de que haya compuestos fenólicos unidos a la pared celular es lo que nos permite en algunos casos, y hace ya unos años un investigador aquí en España, Saura Calisto, muy relevante en el campo de la fibra dietética, definió el concepto de fibra dietética antioxidante, ¿vale? Porque era una fibra con un alto contenido en compuestos fenólicos y también con propiedades antioxidantes. Si analizamos la composición de esa fibra dietética, vamos a tener que los compuestos fenólicos extraíbles los encontramos en lo que es la frambuesa, mientras que las fibras tienen muy poquitos compuestos extraíbles. Sin embargo, cuando vamos a ver los compuestos fenólicos no extraíbles o los hidrolizables, los que extraemos tras hidrolizar la muestra con ácido sulfúrico, vamos a ver que tenemos un alto contenido también de ácido elágico y de derivados, y que bueno, van a ser mayores en la insoluble y en la fibra dietética total que en la fibra soluble. Esto hace que al final, como hemos dicho, pues la fibra también tenga una serie de propiedades antioxidantes cuando evaluamos esa capacidad antioxidante por bien por la actividad de reductora del hierro o bien por la capacidad de captar radicales libres, por la técnica FRAP o la técnica ORAC, que están reconocidas internacionalmente. Además, estos compuestos elágicos que tenemos unidos a la fibra, pues van a tener un efecto antioxidante, un efecto antiinflamatorio y un efecto prebiótico. ¿Y cómo van a ser utilizados toda esta mezcla o este ingrediente que tenemos rico en fibra y rico en compuestos fenólicos? Pues bueno, cuando ese ingrediente llega al colon, lo que se va a producir es, por un lado, las bacterias van a utilizar esos polisacáridos que forman parte de la fibra dietética. Los van a despolimerizar, dando lugar a los monosacáridos, y luego, por procesos de fermentación anaeróbica, pues van a dar lugar a diferentes compuestos intermedios, como puede ser el fórmico, el succínico, el láctico o la formación de estanol, y finalmente a unos compuestos finales que son los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos volátiles de cadena corta, el ácido acético, el propiónico y el butírico, que realmente pues, son muy importantes desde el punto de vista nutricional, porque se absorben en un 90%, 90-95% en el colon, y van a tener numerosos efectos beneficiosos para el organismo. El butírico es utilizado por las células del colon como fuente energética. Además es capaz de producir apoptosis en células cancerígenas, por lo cual está considerado como un ácido graso beneficioso para la salud del colon. El acético también va a ser utilizado para la energía y para la funcionalidad del colon, mientras que el propiónico va a ser absorbido y va a pasar al hígado, donde va a regular muchos procesos metabólicos, principalmente el metabolismo lipídico y el metabolismo de la glucosa. Aparte, también las bacterias van a ser capaces de fermentar los compuestos fenólicos que van unidos a la fibra dietética. Y en este caso, pues a partir del ácido elágico y esos elagitaninos que tenemos, se van a producir diferentes compuestos, como van a ser los compuestos intermediarios, que serían la urolitina M6 y la urolitina C, y finalmente la urolitina y la urolitina B. Estos compuestos intermediarios tienen las características de ser, desde un punto de vista biológico, mucho más activos como sustancias
antioxidantes y antiinflamatorias que los compuestos de origen, y además se van a absorber en el colon. Por lo tanto, se cree que muchos, o ahora mismo está admitido que muchos de los efectos beneficiosos de los elagitaninos se asocian a la generación de estos catabolitos por las bacterias o por la microbiota intestinal. Para evaluar este efecto prebiótico, es decir, una vez que ya conocemos la composición química de esa fibra, es importante evaluar ese efecto prebiótico para saber realmente cómo ese subproducto que hemos transformado en un ingrediente rico en fibra puede tener un efecto beneficioso para nuestro organismo. En este caso, pues bueno, desarrollamos en el laboratorio diferentes fermentaciones in vitro, bajo diferentes condiciones con los sustratos. Estas fermentaciones in vitro se hacen con muestras fecales de voluntarios. En este estudio se utilizaron solamente mujeres voluntarias sanas, y es importante, pues bueno, limitar un poco las características del donante de heces, ya que la microbiota pues varía muchísimo entre los distintos individuos de forma individual. Cuando nosotros hacemos esa fermentación con esos sustratos para ver si realmente esos sustratos son fermentables, pues vamos a tener diferentes resultados. En este caso, para hacer un estudio comparativo, se fermentó las frambuesas liofilizadas, el extracto de fibra insoluble, el extracto de fibra dietética total y un extracto de compuestos fenólicos. Y se hizo así porque realmente queríamos comprobar si en ese ingrediente el efecto de prebiótico podía estar o podía ser debido más a los polisacáridos que a los compuestos fenólicos, o al revés, es decir, o si los compuestos fenólicos podían ser incluso más prebióticos que los polisacáridos. Y de este modo, pues, tras la fermentación durante 48 horas, durante 2 días, con ese inóculo de heces, se vio la generación de diferentes ácidos grasos. De los ácidos grasos principales, el acético, el propiónico y el butírico, que son los mayoritarios. Aunque cuando se hace el análisis de ácidos grasos podemos también identificar ácidos grasos minoritarios. En este caso, pues las frambuesas están representadas por la línea azul. Las frambuesas, al llevar azúcares simples, pues realmente producían un mayor crecimiento microbiano, mientras, y por lo tanto, una mayor generación de esos 3 ácidos grasos volátiles. Y si comparamos el extracto fenólico frente a las fibras, se vio que el extracto fenólico fue el que tenía una mayor capacidad de formar compuestos, los ácidos grasos de cadena corta al final del proceso de fermentación, frente a la fibra total o a la fibra insoluble. Esto nos viene a decir que, los compuestos fenólicos que realmente alcanzan el colon, pues son capaces de dar lugar a la formación o activar el metabolismo bacteriano, dando lugar a la producción de estos compuestos. Además, también se midió lo que era la transformación o la conversión de ácido elágico a urolitina, y podemos ver perfectamente cómo con el proceso de fermentación el ácido elágico disminuye a la misma vez que las urolitinas se sintetizan. También se forman más urolitinas en el polvo de frambuesa, porque evidentemente aquí estaban los compuestos fenólicos o los elagitaninos no unidos a la fibra, sino también los libres, pero en el caso concreto de la fibra, pues volvemos a ver que los compuestos fenólicos también dan lugar a una mayor formación de urolitinas frente a la fibra dietética total o la fibra dietética insoluble. En este caso, decir que la fibra dietética insoluble
presentó una mayor cantidad de la gitanino, lo que hace que se posicione mejor frente a la formación de urolitinas cuando comparamos con la fibra dietética total. Bueno, como conclusiones de la charla, pues decir que la revalorización de los subproductos agroalimentarios es una buena estrategia para la búsqueda de ingredientes con propiedades nutritivas que faciliten la implementación de dietas más saludables, que el uso de los subproductos agrarios conduce a un sistema alimentario más sostenible, reduciendo las pérdidas de alimentos y resolviendo problemas medioambientales, y que desde luego que la I+D+I es necesaria para acelerar esta transición hacia la economía circular de la industria alimentaria. Ya que este proceso pues, va a requerir que se vaya de la mano, por un lado, la comunidad científica para avanzar en el conocimiento y poder innovar en los productos y procesos. Realmente son muchos los subproductos que se generan en la industria alimentaria con muchas características químicas distintas, con muchas propiedades diferentes, y evidentemente el sector productivo no puede andar en este campo a la hora de conocer qué se puede hacer, y es necesario, por lo tanto, una investigación y una aplicación, y cada vez más para esta transformación es necesaria la colaboración entre ambos sectores. Y bueno, y con esto pues termino, y muchas gracias por su atención. Bien. Y quedo disponible para cualquier pregunta que surja. Sí, bien. A ver, si bien espectacular todo lo que escuchamos, en el chat bien pusiste tu email para cualquier consulta. No veo escrito en el chat. Lo pongo. Sí, nosotros tenemos bueno, en nuestro consejo directivo una experta en fibra que... Sí. Sí, que aquí la tenemos a la doctora. Y no es doctora, es máster Ángela Zuleta, es máster. ¿Estás presente, Ángela? O a lo mejor, bueno, sí. Es la que justamente quería tener ampliado todo, porque no lo veía bien, y después lo vio perfecto, era ella. Sí, y también hay colegas de la facultad. Así que, a ver, un segundito. Qué lindo, bueno, muchas gracias por la excelente presentación, muchas gracias a todos, muy buena presentación. Sí, son todos también, es gente, qué linda, de la facultad, y que se dedican también a este tema que vos estuviste hablando. Excelente presentación, muchas gracias, felicitaciones, Gracias. esto fue Muchas brillante. gracias. Ay, qué lindo. Bueno, entonces ya tenemos tu email, cuestión de que si te quieren hacer alguna pregunta lo pueden hacer. Me encanta, porque son todas felicitaciones, todo brillante. Bien, felicitaciones María Jesús. Y bueno, pues con muchas esto... gracias. Le quiero decir a todos, gracias por ser fieles a Fanus, gracias por participar siempre de nuestras conferencias, también son conferencias súper interesantes, pero son seguidores fieles a Fanus, y a todos entonces les digo unas muy felices fiestas, un próspero año nuevo, y si Dios quiere, bueno, nos veremos, a ver, pronto, a ver, sí, muchas gracias, excelente. Pues Todo nada, esto, muchas gracias. biocompuestos sobre productos vegetales. Bien. Muchas gracias, María Jesús. Excelente todo lo que hemos escuchado. Y bueno, deseándoles a todos, como les decía, un próspero año nuevo. Me despido hasta el año que viene con nuestras próximas conferencias. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Realmente. Buenísima la conferencia. ¿Puedo hacer una preguntita nada más? Sí, pero sí. A la doctora, Sí. ¿qué recomendaría ella? ¿En el consumo de gran cantidad de fibra que se obtiene más con cereales?
para llegar a los 25 gramos diarios, o aunque sea menor cantidad de consumo, pero la fibra antioxidante de verduras o frutas. A ver, la fibra de cereales también es antioxidante porque también lleva unido. De hecho, una de las presentaciones o de las charlas que se habían dado era lleva unido mucho ácido ferúlico y muchos ácidos fenólicos. Entonces, la fibra de los cereales también es antioxidante. Entonces, al final, el efecto antioxidante, si lo queremos hacer a nivel local, lo vamos a tener igual. El tema es ver qué efecto. Normalmente las recomendaciones son tomar 2 partes de fibra insoluble y una parte de fibra soluble. El tema es que tenemos que tener claro que a partir de los alimentos de origen B, es decir, de las frutas y las hortalizas, si están en estado fresco, es difícil aumentar o conseguir una cantidad alta de fibra dietética, porque cuando están con un 90% de agua, realmente el contenido de fibra que ingerimos es muy pequeño. Entonces, en un cereal que está deshidratado y que está seco, pues proporcionalmente se consume más fibra. Por eso quizá hay que ahondar un poco en la obtención de extractos ricos de fibra a partir de frutas y cereal y verduras para poder enriquecer los alimentos, que no solamente utilicemos los salvados de cereales, que es lo que clásicamente se ha utilizado. ¿Vale? Bien, muchas gracias. De nada. Bien, para la próxima, María Jesús, además de felicitarte, bueno, preguntan para ampliar los procesos de extracción de los biocompuestos, porque resultó muy, pero muy interesante lo que dijiste. Así que bueno, Pues. cualquier cosa, esta persona que nos escribe esto y donde te felicita, seguro que te va a escribir para ampliar su conocimiento en esto que expuso en el chat. Bien. Sí, está mi email, es decir, que cualquier cosa que quieran podéis contactar conmigo y estamos abiertos a cualquier ayuda e información que necesiten. ¿Vale? Sí. Y muchos saludos a Óscar, sí. que estuvo por aquí en Murcia, ¿no? En el 2008. Ay, viste, sí, no, realmente fue tan hermoso cuando, sí, Liliana Marota, bueno, ella hizo su trabajo, su libro, y habló tantas maravillas, y nosotros nos pusimos muy felices, dijimos, bueno, María Jesús viene de ese mismo lugar donde vos estuviste. Qué hermoso, sí, de referencia. Bueno, entonces ahora sí, nos retiramos y hasta la próxima, si Dios quiere. Bueno, muy bien. Adiós, hasta la próxima. Un saludo a todos. Hasta la Adiós. próxima. Hasta la próxima.